Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a la primera edición de FinSmart Talks. En esta ocasión estamos con David Reyes. David Reyes es director de Semana Económica. Hola David. Hola, Alexander, ¿cómo estás? Muy bien, pues encantado de tenerte. Como les mencionaba, esta es una primera edición de FinSmart Talks. Es una iniciativa de FinSmart que tiene como objetivo, abrir conversatorios de diferentes temáticas que sabemos que les puede ser de interés y que les pueda ayudar a tomar mejores decisiones de inversión, a conocer un poco acerca del mercado de inversiones, de capitales, cualquier temática que les pueda ayudar a poder tener mayor conocimiento de las finanzas y de la tecnología, que es donde FinSmart vive y se maneja en estos días. Pues en esta ocasión, junto con David, el interés de este conversatorio es poder hablar acerca de la inversión ante el panorama nacional e internacional. Nos pareció un tema bastante interesante y creo que bastante adecuado para una perspectiva de un inversionista que quiera conocer el impacto que supone para uno el panorama que hoy en día se vive, que en realidad está bastante movido, tanto por una cuestión local como también por un contexto internacional. Entonces, la mecánica va a ser la siguiente. Básicamente hemos identificado temáticas en común que podrían guiar un poquito la conversación, pero a su vez siempre hay la apertura de que ustedes puedan hacer algunas preguntas o consultas. Aprovechen que David y la experiencia que él tiene en Semana Económica, identificando de forma frecuente y constante la temperatura del contexto económico y político en el país, les puede dar una perspectiva valiosa y diferente de cómo él ve la situación desde la perspectiva del Perú, ¿no? Pues una vez que tengan las preguntas, más o menos, digamos, de una manera informal, las iré mencionando y nada, lo haremos a manera de una conversación un poco dinámica. Eh, bueno, empezamos con la primera, David, si te parece. Sí, claro. Eh, Mira, la inflación, que es lo que un poco estamos viendo en pantalla, es una preocupación sobre la que no nos enfocábamos hace muchísimos años, ¿no? De hecho, casi era como un factor, ya sea para tomar decisiones de inversión en proyectos o decisiones de inversión personales, que estaba casi fuera, ¿no? Porque habíamos logrado mantener un equilibrio muy sano, un control adecuado en el rango meta, que es de entre 1 y 3%, y normalmente en la parte baja del rango meta. Entonces, un incremento de los precios uno no lo sentía en el Ujú. tiempo, ¿no? Lo complejo siempre es que además le pega más a los que menos tienen, porque son los que tienen más parte de su gasto como parte de una canasta básica familiar, ¿no? O sea, quien tiene mejor poder adquisitivo, por supuesto, lo va a sentir menos. Eh, Salvo pues que revises directamente tu boleta de alimentos, ¿no? Ahí es donde empiezan a saltar un poquito más. Pero acá Así hay... es, de hecho, David, justo la inflación más evidente se está dando en los que usualmente manejan, digamos, miden muchísimo las variaciones, que es los alimentos y la energía, ¿no? Hablamos de petróleo, hablamos de la canasta Y básica, etcétera. lo que pasa es que, o sea, la inflación en el Perú siempre está medida por una canasta básica familiar y por los incrementos que se dan ahí en ciertos productos que son específicos, que están delimitados, ¿no? Pero varios de esos productos, al ser alimentos, dependen de insumos, commodities que exportamos, y que en el caso, digamos, con todo lo que ha ocurrido desde la pospandemia y con la guerra de Rusia y Ucrania, se han disparado, ¿no? Entonces tú siempre, casi siempre tienes variaciones en inflación, si es que las hay, si es que empieza a haber preocupaciones por el trigo,
porque el trigo pues va directamente a la harina y con ello al pan, a la pasta. Entonces es un insumo directo que incrementa algunos de esos productos de esa canasta. La soya, por el tema del aceite, por ejemplo, que fue lo primero que saltó un poco en el mercado y que empezó a llamar la atención el incremento del precio, por más que nuestro principal productor, Alicorp, hizo esfuerzos considerables por no incrementar rápidamente el precio, lo cual le terminó jugando una pasada en contra, porque cuando los incrementó, porque ya no resistió más dejarlos abajo, ya le estaba comiendo mucho el margen, esto le terminó siendo como una pequeña crisis de reputación, ¿no? Todos empezaron a responsabilizarlo del alza del precio. Pero esto incluso pre, pre-crisis de Ucrania, ¿no? Y después Claro, incluso de hecho la factores. inflación ya empezó a incrementarse, y no solo digo en el lado local, ¿no? Porque de hecho la inflación ahora, en este momento, es mundial. Se nota en Estados Unidos, se nota en Europa y indirectamente en el Perú. ¿Tú crees que es una responsabilidad más internacional o si hay elementos locales que dejan ahí su espacio? Mira, el elemento local sería menor, ¿no? Porque a los dos commodities que te mencionaba le sumas pues el maíz, con el cual se produce el pollo, que también despierta mucha alarma rápida, pero también tienes energía, petróleo, gas, y eso es directamente la guerra. Y además recordemos que los procesos inflacionarios empezaron con la recuperación económica y era un proceso, era parte del proceso de recuperación, ¿no? Lo Es podíamos más, prever, era previsible en muchos casos, ¿no? era previsible y un poco el equilibrio que tenían que tener los bancos centrales era de encontrar el punto entre que controlas la inflación pero no afectas tanto el crecimiento económico. Ahora, depende del Banco Central también, ¿no? El peruano, y esa es una particularidad frente a la Fed, o sea, la Fed tiene una preocupación de mandato por el crecimiento y por la inflación, pero en cambio el BCR en el Perú solo tiene un mandato de preocuparse por la inflación. Digamos que, Ujú. y eso nos lleva a decisiones distintas, si se quiere. A ver, eh, seguro en el directorio del BCR, quienes están ahí, que es un equipo técnico, están preocupados a la interna por el crecimiento económico, pero por mandato, su única preocupación es la inflación, ¿no? Y no pueden contener justamente, no pueden contenerla y va a estar nuevamente por encima del rango meta, alrededor de 6 este año. El año pasado creo que fue 5.5 o estoy invirtiendo las cifras, pero vamos a sumar entre los 2 años un 11 o 12%. Esto Ujú. no está visto realmente hace muchísimos años. Eh, y claro, las herramientas que tiene con la tasa de interés de referencia como la principal no terminan de ser suficientes, ¿no? Porque, claro, ahí hay un asunto más, digamos, técnico, si se quiere, que podríamos explicarlo, pero que es porque, a ver, el BCR con la tasa de interés de referencia actúa sobre la demanda, pero los problemas que tenemos son de oferta, es decir, los productos que necesitamos Ujú. no se pueden proveer en el mercado internacional y por tanto se elevan los precios, ¿no? O hay problemas en la cadena de suministro, ¿no? Mira, quizás para hacer un breve resumen, porque ya hay cierta complejidad técnica y económica para poder comprender qué impacto tiene la inflación en el día a día de un ciudadano. En la práctica, la inflación lo que hace es que el valor, digamos, de las cosas se incrementan, es un valor sostenido, sobre todo de bienes que son comunes, son masivos, de consumo masivo. Y eso al final, ¿en qué impacta, no? Impacta finalmente que el dinero que uno gana vale menos porque las cosas cuestan más. Momento que cuestan más, el poder adquisitivo que tienes, en teoría, vale menos. Y eso hace evidentemente un problema un poco grave. En general te dicen que esos rangos metas de una inflación entre 1 y 3 es un rango saludable. Es más, es ideal que hubiera, pero que hubiera una inflación bastante comedida. Si pudiéramos hablar
de el impacto más general de lo que supone una etapa de inflación en un país. ¿Cuáles son los elementos que más impactan en el día a día de las personas? Mira, yo creo que te resta capacidad adquisitiva general, ¿no? Y al final, de cara al crecimiento económico, a la reactivación que estábamos esperando y que se terminaba de concretar con la apertura de todos los negocios y los límites de las restricciones sanitarias que teníamos, pues limita un poco esas posibilidades. Ahora, hay otros factores por encima de eso, ¿no? El BCR no va a poder controlar esta inflación, va a ser alta, el próximo año todavía también estaría sobre el rango meta, o sea, igual estaría sobre 3, ya técnicamente más cercano al 3 y volveríamos un poco a la normalidad hacia el subsiguiente año. Eh, Ujú. y claro, y para alguien que tiene cierto poder adquisitivo pues debe dar por sentado que esto medianamente va a ocurrir y ponerlo en su proyección porque no es que vaya a variar demasiado ya esas proyecciones. Siempre pueden haber hechos impredecibles, ¿no? Por supuesto, pero estaríamos este año en Claro. un 6, entre un 5 y 6, y el próximo año en un 3%, ¿no? Y de hecho, en general, la inflación en el Perú no está por encima de la de otros países, ¿no? Como bien dices, la Mm. inflación ahorita es como consecuencia básica de un contexto internacional. El momento que se abren las puertas de la pandemia, la gente que tenía tanto dinero que no había podido gastar, empieza a gastar, se incrementa la demanda de cosas y obviamente cuando hay más demanda que oferta, pues la oferta se limita y eso hace de que incrementen los precios. Y también por lo que tú bien decías, hay elementos, productos como la parte del petróleo, como la parte de los alimentos, que escasean por otro tipo de razones, ¿no? Las guerras y otros temas. Y eso evidentemente impacta en que se suban precios. Si se suben precios, tu dinero termina valiendo menos. Desde la perspectiva de un inversor, por qué es importante si es que yo tuviera dinero en mi cuenta bancaria? ¿De qué manera me impacta la inflación? Bueno, yo creo que está un poco ya más en la lámina de tasa de interés de referencia, ¿no? Porque la inflación va a despertar la reacción del Banco Central de Reserva, ¿no? Y la reacción más natural es empezar a elevar una tasa de interés de referencia que venía súper baja de los tiempos de pandemia. Y era lógico que esté baja, porque lo que buscabas es que haya mucho más crédito en el mercado, por tanto, los grandes tomadores de decisiones de negocios del país tomen una mayor cantidad de crédito posible, que estaba barato, y por supuesto empiecen a invertir en proyectos y esto vaya generando empleo y se reactive la economía, el consumo y la economía. Entonces, la lógica Ujú. es siempre esa. En momentos en los que no teníamos preocupación por la inflación y el crecimiento económico estaba, digamos, en el piso, estábamos en un negativo atroz producto de la pandemia, hacía completo sentido que bajemos la tasa casi a cero. Para quienes quieren entender este detalle, la tasa de interés de referencia termina siendo la base de los créditos en el país, o sea, para decirlo de la Exacto. manera más sencilla posible, Es ¿no? la tasa que el BCR pone como referencia, como su nombre lo dice, para el tipo de interés que los bancos van a utilizar en el corto plazo para poder dárselos al final al ciudadano, ¿no? Claro, porque a esa tasa se prestan los bancos. Entonces, por encima de Exacto. esa tasa van a estar los demás créditos. Entonces, claro, cualquier inversionista tendría que saber de que los créditos se van a empezar a encarecer, ¿no? Entonces, cuando estaba en mayo de 2021 a 0,25, realmente teníamos créditos súper baratos de todo tipo y Y podías. no convenía ahorrar, ¿no? No, no, por supuesto. Además, tú decías, si hubiese podido, que en ese momento no lo hice, hubiese comprado el inmueble que estoy comprando ahora, pues en ese tiempo, ¿no? Porque la tasa hipotecaria estuvo
quizás lo más barato que ha estado en los últimos, no sé, 15 años. Entonces, hubo una Ujú. oportunidad allí que conforme va subiendo la tasa de interés de referencia, se va de alguna manera perdiendo, ¿no? Y va a seguir subiendo, así que si hay una decisión que va en línea con un crédito y con un crédito importante para tu economía personal, pues es mejor tomar tan pronto como se pueda porque esto va a seguir en ascenso y ese 5 va a terminar en 6 puntos y algo a finales de año sin ningún problema, ¿no? Niveles Y también. ese tiene, como bien dices, esto fomenta el ahorro, trata de enfriar un poco la economía para que la inflación esté un poco más comedida. Y el impacto indirecto es que las empresas les va a costar más dinero o más interés prestarse, ¿no? Y este también puede tener un impacto indirecto. Y esto no solamente, como también hablábamos en la parte de inflación, no solamente se da en el Perú, también se está dando en el mundo. De hecho, en Europa hace unas horas después de 11 años, han movido la tasa de interés casi negativa del Banco Central Europeo al 0,25, que eso no ha pasado, como les dije, desde hace más de 10 años. Eh, si ahorita hay un incentivo de ahorro, ¿significa que no es un buen momento para invertir o no? ¿Qué piensas? No, mira, es que, a ver, es que depende cómo lo mires, ¿no? Uno, cuando a veces, por ejemplo, dices el dólar, oye, está caro, dices, ¿no? Pero está caro con referencia acá. ¿A qué? ¿A Exacto. lo que tuvimos hace 2 semanas o a lo que vamos a tener dentro de dos, ¿no? Todavía no llegamos por ahí al dólar, pero el dólar va en el Perú va a seguir subiendo, o sea, probablemente termine en 3,85 hacia el final del año, o sea, volvamos a los niveles anteriores. Entonces, nunca hay una decisión tan clara porque depende cuál va a ser tu comparativo. Y los financieros dicen, no hay dólar caro, ¿no? Por ejemplo, con el caso del dólar. Decisiones de inversión van a depender un poquito cómo proyectas, a qué va a pasar en los próximos tiempos, ¿no? Por Ujú. ejemplo, tú dices, así como decías, oye, saco un crédito barato para un hipotecario el año pasado, también tenías plazos fijos como con tasas bastante bajas de las que habías tenido en los años anteriores. Tu CTS también ocurría lo mismo. Entonces, tú dices, oye, pero es momento de invertir. Bueno, por un lado, de tomar crédito era un súper buen momento y de pronto de invertir no tanto. Pero hoy día tienes tasas que mejoran en los distintos productos financieros y tú dices, de pronto sí, pues hace más sentido empezar a invertir porque los retornos van a ser mayores. Y todos los productos financieros también empiezan a competir en el mercado de captación para ofrecerte mejores rendimientos. Así que ahí también hay como se abren oportunidades. Alguien pierde, alguien gana, ¿no? Es la historia nuestra historia de toda la vida. Así que yo creo que sí hay oportunidades, sin ninguna duda, más con tasas que van en ascenso, ¿no? Así es. Miren, hay una pregunta que nos dice Miguel. Eh, bueno, más que preguntas son una opinión, ¿no? Es una punto de vista que dicen, quieren protegerse, pues depósitos a plazo en soles, dado que la inflación en Estados Unidos afectará el valor de dólar versus sol. Efectivamente, los depósitos a plazo ahora terminan siendo más atractivos. Obviamente más el de soles que el de dólares. O sea, hay depósitos a plazos que están llegando al 6, 7, 7,5% en niveles que no se habían dado hace un año o hace 2 años. Sin embargo, y esta es mi opinión, también tienes un riesgo, que es cómo va a ir generando el valor del sol en el tiempo, porque un depósito a plazo obliga a que tú mantengas ese dinero en un tiempo y no se sabe cómo va a ser el valor del sol, tanto con la inflación como con la comparación de su valor con el dólar. Claro, ahí también va a depender un poco sobre qué moneda te mueves, ¿no? O sea, uno tiene que saber que si se va a dólares, por ejemplo, siempre está asumiendo algún riesgo, ¿no? O sea, si está solarizado Exacto. y al final tu inversión va a ser en soles, eh, de pronto, y vamos a volver a niveles de inflación
más razonables. De pronto sí, hay una lógica de soles. Puede haber una lógica de dólares pensando que el dólar va a subir hacia este año, pero si estás pensando en un horizonte un poco mayor, tampoco puedes tener claridad. Y acá, y además en el dólar confluyen factores internos, factores externos, entonces no lo sabes. Cambiamos de gobierno mañana y tenemos una caída del dólar seguramente de 0,2 o 0,3. Y eso no sería poco, es cambiar de niveles, ¿no? Entonces el 3,85 que hoy ya proyectamos, mañana hay un gobierno, entra un gobierno de derecha y ese 3,85 se va a convertir en 3,5. Entonces, Sí, vamos, solo por... y te acuerdas, David, en el momento en que el dólar estaba subiendo y subiendo y llegaban a los 4.1 y había gente que estaba como loca diciendo esto va a dispararse? Y probablemente muchos llegaron a comprar el dólar más caro de su historia, que estaba por el 4.15 o casi bordeando el 4.2, pensando de que esto iba a seguir subiendo. Cuando usualmente piden cierta celeridad y calma al tratar de decidir eso, y sobre todo para saber qué tipo de, a ver, por un lado, saber que estás tomando este tipo de riesgos, ¿no? Hay un riesgo cambiario de todas maneras. Y el otro es si tienes la perspectiva de que vas a gastar o vas a utilizar el dinero con esa moneda, pues es mejor atenerte a ese tipo de moneda, ¿no? Y no cambiarla si es que tu perspectiva es gastar o tienes la mayoría de gastos con esa moneda, mantenerte con la misma, ¿no? Sí, te puedes quemar, ¿no? Y nosotros estamos muy acostumbrados en el Perú a comprar dólares cuando no es tan usual. O sea, la gente, en el mundo la gente trabaja con su propia moneda. Acá nos Ujú. dolarizamos, hay una lógica natural de, de ahorrar en dólares. No ha sido necesariamente tan razonable con los últimos gobiernos que hemos tenido, ¿no? Porque a ver, la lógica del pasado y con la que nosotros crecimos o nuestra generación creció era una lógica de dólar como activo refugio, que sí, el mundo también lo Exacto. ve de esa manera, frente a un país que no se sostenía, ¿no? Bueno, este país está mostrando unos niveles de resistencia y resiliencia que ni siquiera podíamos prever. Y para bien. Y Creo que para bien. nadie estaba acostumbrado, incluso analistas internacionales, a darse cuenta que el peruano es muy, muy resiliente, ¿no? Lo vamos a poder ver incluso más en las siguientes diapositivas acerca del perfil de los gerentes generales peruanos, que me encantó una frase y no recuerdo exactamente qué gerente general lo había dicho, pero decía que en el Perú las oportunidades compensaban los riesgos y ese estilo, esa filosofía del peruano de decir siempre hay oportunidades aquí por encima de todo lo que suponga, no sé si es un buen ejemplo de cómo es el mindset del peruano. Sí, además, ¿sabes? A ver, aquí dos cosas, ¿no? Hay una data, por supuesto, que es la confianza empresarial en terreno negativo hace unos 15 meses, eso no ha salido de allí, ha mejorado ligeramente, pero sigue en terreno negativo. Y los agentes económicos calculan que este año la inversión privada va a ser negativa también. Eh, 0% según el BCR, que es como está dentro de los optimistas. Entonces, Ujú. eso no ha variado en cifras porque además, pues las previsiones se van actualizando cada cierto tiempo. Pero sí te digo, y esto es como data más Cualitativa. de mi propia sensación, ¿no? De conversar con gerentes generales, que primero hay como una normalización, o sea, las cosas están jodidas, pero hay que seguir andando y hay que seguir echándole a los negocios eh, y no puedo pues parar, tengo que ajustar muchas cosas y ver la manera en la que haciendo algunas piruetas logre que el negocio se mantenga en pie y digamos, genere buenos retornos. También que pese a todo, dices, bueno, este país medianamente funciona y hay un crecimiento magro, pero seguimos en un país con un crecimiento. Podríamos crecer el doble y lo que quieras, pero hay un cierto crecimiento. Y de alguna manera como
eh, yo creo que se empieza a volver a la sensación de que, bueno, hay que invertir, pues, hay que volver a invertir. O sea, el miedo se empieza a desarticular un poco, porque lo que ves en el gobierno es más bien un espacio de mediocridad, de incapacidad, ¿no? Pero que deja algunas ventanas que parecen permitir que el país mínimamente funcione y ciertos sectores, sobre todo, puedan eh, continuar haciendo negocio. Adelantando un Ujú, poquito una portada, que es la de esta semana, que viene de Semana Económica, vamos a ver a los malls. Los malls están en el Perú en conjunto, las distintas empresas que tienen malls en el Perú están reactivando sus inversiones ahora. ¿Por qué? Además, porque han recuperado ya y superado los niveles de ingresos que tenían de la prepandemia. Entonces, eh, pese a todo el contexto que va por encima de los negocios político, económico, la inflación, el crédito más caro por la tasa de interés de referencia, todas las preocupaciones que pueden haber, los conflictos sociales, ¿no? Igual tienes un sector que recuperó sus ingresos de la prepandemia y dices, y además dice, oye, me van a liberar CTS, van a liberar FPs, o sea, va a haber liquidez en el mercado un público que es particularmente molero, por decirlo de algún modo. Entonces, ujú, no hay ujú. como, hay puntos de fuga, populismo puro y lo que quieras, pero finalmente que tiene una incidencia económica como la que tuvo en los años anteriores. Perfecto. Otra pregunta, ¿no? Que es interesante porque pone una casuística. Si fuera a invertir 30.000 soles en un par de meses, ¿cuál sería la recomendación de cómo invertirlos? David. Bueno, yo sé que siempre va a ser un depende, pero Sí, siempre va suéltate a ser algo. un depende. Es que siempre va a ser un depende porque va a depender cuándo quieres, o sea, cuándo quieres tomar nuevamente esos 30.000, ¿no? Y yo creo que hay que ser incluso, hay que ser más acucioso con esa determinación, porque pues nos pasa mucho que decimos, ya, ok, voy a meter esta plata para, porque me dan ciertos temores y lo voy a invertir a un plazo mirando un horizonte de más de mediano plazo y después, 5 meses después, lo quieres retirar lo quieres hacer efectivo para una decisión de inversión de hoy. Exacto. Entonces, hay Yo que creo que como... siempre, siempre en una pregunta sí hay que agregarle dos consideraciones. ¿Cuál es el plazo y cuál es tu nivel de riesgo? ¿Cuál es tu aversión al riesgo? ¿Cuánto estás dispuesto a ganar o a perder en base a la inversión que quieras hacer, ¿no? El plazo es importantísimo. Si quieres esos 30.000 soles, volverlos a utilizar o potencialmente necesitarlos en 2, 3, 4 meses, pues ahí identifica inversiones de corto plazo. Pero si la vas a querer como parte de una bolsa de tu hijo para la parte de su educación y lo tirarás a unos años, pues tienes otro tipo de herramientas a mediano y de largo plazo. Y la versión al riesgo también. Un depósito a plazo puedes tirarlo a 3 años y tener una tasa cercana al 7%, o puedes meterlo en bolsa y llegar al cero o llegar al 40 o al 50. Entonces, depende de la versión al riesgo. Esa es mi perspectiva, ¿no? Yo siempre cuando trato de ver decisiones de inversión tomo como referencia esos dos aspectos. Ahora, también, ¿sabes qué? Y otro detalle que ya lo menciono desde mi experiencia personal, es qué parte, esos 30.000, ¿qué representan en tu ahorro? O sea, si esos 30.000 Mm, son tu único ahorro, es lo único que tienes, bueno, vas a tomar decisiones de inversión bajo esa lógica. Más Si esos 30 conservadoras, claro. Claro, si esos 30.000 responden, es el 10% de tus ahorros, porque tú tienes 300.000, 270.000 y esos van a ser el 10% cuando ingresen esos 30. De pronto en tu inversión diversificada has ido incrementando el riesgo también. O sea, eres un Ujú. conservador, eres adverso al riesgo, has empezado con inversiones más seguras, con plazos
cortos, medianos, pero inversiones más seguras, como son los plazos fijos. Pero hoy, digamos, que has asegurado además en ese tipo de inversiones cierta parte de tu capital acumulado, te juegas esos 30.000 con un espacio donde pueda haber un poquito más de riesgo, pero un mayor retorno, ¿no? Entonces, ahí también eso depende. Todo va un poco en esa, en esa línea, lamentablemente. Y es un muy buen punto, David, el que mencionas acerca de si esos 30.000 forman parte de una torta grande, torta pequeña del ingreso total que tienes, ¿no? Mira, si de por sí en Finsmart, que ofrece una oportunidad de invertir en factoring, nosotros siempre recomendamos, porque es una inversión no parecida a un depósito a plazo, cuyo riesgo es bastante bajo, y tampoco es una inversión en bolsa de valores, que tiene un riesgo mayor. Siempre sugerimos a inversionistas de que puedan saber como parte de qué porcentaje de su ingreso total podría representar la inversión en factoring o la inversión en cualquier otro tipo de instrumento. Y como dices, si es 10%, si es 20%, si es 30% de todo, del ingreso total, dependerá de cuán adverso al riesgo te encuentres. Entonces, mientras haya un inversor cada vez más informado y más consciente de esas decisiones, menos emocionales, digámoslo así, creo que se toman las mejores decisiones. Eh, Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se relaciona la tasa de interés de referencia con las tasas de préstamos a plazo fijo o las tasas de préstamo utilizadas en el crowdfunding? Yo tengo ahí una teoría y ahí si quieres la complementas tú, David. Más que teoría, yo creo que es un poco real, ¿no? Las tasas de interés hacen, como mencionaba David hace unos minutos, se utiliza de referencia para la tasa en la que los bancos se prestan dinero. Si el banco le cuesta más prestarse dinero, obviamente va a atribuir ese gasto hacia sus clientes. Por tanto, le van a ofrecer créditos más caros a sus clientes. Si le ofrecen préstamos más caros a sus clientes, van a requerir más dinero y por eso suben también los ahorros, porque necesitan más dinero. En el caso de los préstamos a plazo fijo, efectivamente van a crecer. Y el crowdfunding depende. Si la empresa de crowdfunding indirectamente se apalanca en el sistema financiero tradicional, efectivamente les va a costar más caro tener ese dinero y por tanto lo van a recaer en sus clientes. Pero hay casos en los que empresas de crowdfunding no se financian con la banca, se financian con fondos de inversión. Y si los fondos de inversión mantuvieran las tasas, no tienen una relación con la tasa de interés de referencia del Banco Central, podría perfectamente no incrementarse en ese mismo nivel. Pero ahí te dejo, David, si tienes una perspectiva diferente. No, más que diferente, o sea, en general entramos a un mundo, digamos, en estos tiempos en los que las tasas en general empiezan a subir y ya se trata de un comparativo de cualquier inversionista, ¿no? O sea, si le voy a meter capital, mi capital, a, digamos, para financiar algún tipo de proyecto, pues le voy a demandar mínimamente lo que ya me está ofreciendo el mercado, ¿no? Entonces, nadie, por muy eh, buen ánimo de contribuir a nuevos proyectos y nuevas historias empresariales que tengas, tampoco vas de tonto. Entonces, las tasas en general tenderían a subir en conjunto, ¿no? Por esta comparación racional y sencilla que cualquier inversionista va a hacer, ¿no? El PBI. El PBI, bueno, como en la mayoría de países del mundo, tuvo el bajón de la vida en pandemia y luego se ha ido recuperando. Y como tú bien decías al inicio, David, se podía perfectamente haber crecido mucho más, pero igual se crece, Mm. ¿no? Sí, igual se crece. A ver, se están ajustando ligeramente a la baja las proyecciones para el 2022, empiezan a acercarse al 2%, más que al principio de año, donde por ahí todavía a principio de año tenías a alguien que proyectaba más de 3%.
el promedio más estaba en 2.6, 2.7, qué sé yo, hoy ya estamos más en 2.3. Podríamos, si la conflictividad social continúa, de repente algunos empiezan a ajustar más y acercarlo al 2%, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues precios favorables del cobre, naturalmente, y entrada en operación de alguna mina justa. O sea, también hay una ampliación de Toromocho, también hay un arranque de Quillabeco, que sería en el segundo semestre. Entonces, estamos cosechando inversiones del pasado que agarran buen momento con precios de metales, ¿no? Pero también ocurren otros riesgos, pues, ¿no? De pronto nos salen con un confinamiento en China, eso también ajustó ligeramente el precio del cobre a la baja. Eh, y recesión en Estados Unidos, hoy día han visto una caída en bolsa que responde a que el 77% de los CFOs de Estados Unidos espera que haya recesión el próximo año. Entonces eso también empieza a mover un poco las cosas, ¿no? Menos una economía como Estados Unidos decrece, o sea, va en negativo, naturalmente va a arrastrar a economías que le venden productos y servicios como el Perú, ¿no? Entonces, más o menos, es lógico que haya un efecto arrastre y un efecto también global. Y a la interna, pues en los asuntos políticos, o sea, la incertidumbre política lo que ha hecho es romper como una correlación que existía histórica entre el precio del cobre y el PBI. Han ido de la mano y los hemos visto subir y bajar durante los últimos años. Y lo que ocurre hoy es que el precio del cobre está en este sentido y el PBI, que si bien crece, se mantiene más en esta línea, ¿no? Cuando podría seguirle el paralelo. Si le siguiéramos el paralelo, tuviéramos ese 5% tranquilamente de crecimiento económico y se debe, por supuesto, a digamos, la improvisación que tenemos en el gobierno, la incertidumbre política, el poco arrastre que tiene el sector minero hoy por las Y circunstancias. el incremento de los conflictos sociales mineros, ¿no? Sí, que ya empiezan a pasar factura, ¿no? O sea, esta semana tenemos 55 días de paralización de las bambas. O sea, las bambas es el 2% del PBI, perdón, el 2% de la producción de cobre global, ¿no? Es una cosa, es un proyecto monstruoso. Como las bambas hay 2 o 3 proyectos en el mundo. Es el tamaño de proyecto que tenemos y naturalmente tiene un arrastre. Y claro, este efecto dominó positivo que tiene la minería con el empleo y con su vinculación en una cadena de valor con otros sectores, proveedores, y que empieza a hacer girar muchísimo la economía, no se está dando como se quisiera dar, en una mezcla o como se debiera dar, en una mezcla de incertidumbre política que se suma a una conflictividad social en la que hay una inoperancia, no hay una no hay una solución ni siquiera a la vista. A ver, el gobierno le ha dicho a la empresa y a la comunidad que se pongan de acuerdo hasta el viernes. El domingo cumplimos 60 días de paralización. Yo no creo que el viernes ocurra el milagro. Así que todavía tenemos para eso. Y en plata no es poco, ¿ah? Acá tengo un número de 286 millones de soles perdidos solo en impuestos y regalías en estos 55 días de paralización. Vamos a ir sumándole otro tanto cada día, ¿no? Pues sí, sí, es un contexto como diríamos, se pudo haber crecido perfectamente más, pero esa diferencia al ser un país bastante minero impacta cuando hay tantos conflictos o hay paralizaciones de este tipo, ¿no? Y Tenemos hubo una... Sí, sí, Hubo, sí, no, David, hubo cuéntanos. Cuajone también, que en el momento en el que Cuajone y las Bambas estaba paralizado, lo que estaba paralizado era el 20% de la producción del cobre del Perú. Entonces, Ujú. pues esa era la circunstancia. Se liberó Cuajone y bueno, vamos a ver qué pasa con las Bambas. Quizás nos hemos adelantado un poco, pero efectivamente, ¿no? Los conflictos mineros, y acá lo dice la fuente del BCR,
En total, los conflictos de la gran y mediana minería habrían afectado negativamente al PBI del sector minería hasta en 2,3 puntos porcentuales, ¿no? Y sobre todo, como tú bien dices, el cobre, entre otros, molibdeno, zinc, plata, oro y plomo, pero de lo que pudo haber supuesto el 12%, terminó ejecutándose el 9,7. Bueno, acá tiene razón. ¿Quién está mencionando? Ah, bueno, Miguel tiene razón que ya hay tregua. Hay tregua, bueno, es una excelente noticia, ¿no? Para lo que estaba ocurriendo, ¿no? El efecto igual existe. Hoy conversaba con la gente de Credit Corp Capital y me decía, por lo menos ya hay un 0,25 puntos porcentuales, es decir, un cuarto de punto de PBI perdido en estos 60 días. Que si lo extrapolamos a, digamos, a la actividad privada en general que se genera alrededor de la economía, podría hablarse de incluso hasta del doble. Ese efecto ya ocurrió, por lo cual no debería extrañarnos que haya un ajuste en las proyecciones económicas, ya contabilizando el efecto de lo ocurrido, porque las últimas actualizaciones han sido un poco al inicio de este espacio de conflicto, ¿no? Entonces veríamos ahí como Ujú. algunas rebajas. Por eso el 2% como medida pensando para este año, si no pasa nada extraordinario más este año, piénsense en un crecimiento de 2%, ¿no? Para el Perú. Ujú. Tengo ahí una pregunta que de algunos minutos previos. ¿No dada la coyuntura actual, Finsmer ofrecerá mayor inversión en dólares o la cantidad de posibles inversiones en soles aumentará? Es un poco más, el impacto es un poco más sectorial. Por ejemplo, uno de los sectores que también ha tenido cierta, digamos, cierta implicancia compleja ha sido el sector agroexportador, precisamente por la crisis de los alimentos y de las fertilizantes, entre otras. Dependiendo del tipo de sector en el que, y dependiendo del tipo de mes, al menos en el caso de Finsmart, recordemos que invertir en facturas supone de que existan transacciones comerciales. Y en algunos meses se tiende, por ejemplo, a ver campañas más tiradas hacia la agroexportación, porque son épocas de exportar alimentos, y en otros no. Entonces, la disponibilidad de soles y dólares va a depender en muchos casos de qué tipo de sectores ofrecen facturas en nuestra plataforma. Cuando hay mucho agro y mucha minería, se tiende más a dólares como tecnología. Y cuando hay más empresas que están influenciadas por el consumo interno, la oferta de soles también se da. Entonces yo te diría en general, como resumen, sí va a haber una constante de ofertas en soles y dólares. En algunos momentos habrán más de uno y en otras habrán más del otro, pero siempre se mantendrán las dos alternativas. Hay una pregunta adicional. ¿Qué opinan de invertir en préstamos con garantías hipotecarias como opción de inversión? Ofrecen rentabilidad a riesgo moderado. Eh, digamos, se escapa un poco de la temática, pero las garantías hipotecarias son una buena forma de poder garantizar ciertos préstamos que se dan. No es una alternativa mala. Yo siempre sugeriría que de todas las alternativas que haya, vuelvo a la sugerencia inicial que decía y que también David complementaba. Si tienes 100% del dinero y quieres destinar un 30% a invertir, pues diversifica. Y puedes tener un porcentaje para garantía, préstamo con garantía hipotecaria, otro para depósito a plazo, otro para factoring. Y de esa manera, la diversificación te genera más estabilidad. No sé si ahí, David, quieres comentar algo. No, no, porque ahí creo coincido plenamente contigo y de hecho desde la experiencia personal he ido también avanzando poco a poco en mis inversiones, eh, modificando o poniéndole un poquito más de riesgo conforme he acumulado un poco más de capital y diversificando en opciones que ya me daban cada vez un poco más de rentabilidad y hacían que el portafolio en su conjunto se incrementara en términos de rentabilidad proyectada,
sin que mi riesgo sea alto, ¿no? Pero, y Ujú, un poco, y nuevamente, ¿no? Eso depende un poco del portafolio que manejes y cómo lo has ido diversificando. Si vas con poco, si le vas a meter, o sea, no tienes ahorros en este momento, vas a levantarte tu CTS y tu AFP, bueno, no sería mi primera opción de inversión, ¿no? De pronto sería un poquito más moderado, pensaría en ser más conservador y en arriesgarme un poquito menos, pero sí sería pues una opción hacia adelante. Creo que si efectivamente hay garantías hipotecarias allí, pues bueno, hay un riesgo que se acota técnicamente con esas garantías, ¿no? ujú. Eh, Comento un poco lo que me gustó mucho, ¿no? Hace unos días compartió Semana Económica una encuesta que lo hicieron junto a Ipsos sobre la perspectiva de los gerentes generales peruanos. Y una de las preguntas que hicieron fue, ¿cuál será el nivel de inversión de su empresa para el 2022 en comparación con el año 2021? Y digamos, la mayoría tildaba para una perspectiva bastante optimista, ¿no? Desde igual que el año anterior a un poco más alto que el año anterior, como las dos opciones más elegidas por los CEO peruanos. ¿Qué piensas de ese punto de vista de los gerentes generales? Yo creo que hay un poquito más de ánimo en la medida en que también, si bien nuevamente estamos en este marasmo de mediocridad, si se quiere, eh, y hay muchos, y empiezas a ver los efectos en la institucionalidad, seguramente te enfrentas en el día a día incluso como empresa, algunas de esas instituciones que empiezan a deteriorarse a la interna, o ves señales de corrupción más considerables que en el pasado. Incluso en medio de todo eso, se desinflaron, por ejemplo, temores importantes como el de la Asamblea Constituyente, ¿no? Es el gran cuco al inicio del gobierno. Ujú. Cuando quitas ese paraguas de temor, que de verdad ese paraguas estaba instalado, le respiraba en la nuca Claro. a los gerentes generales. Ese Cambio absoluto. efectivamente era un riesgo muy alto, era destruir la estructura, ¿no? Y ese era el principal temor. Entonces, la parálisis absoluta respondía muchísimo a eso. Y cuando en esta encuesta de gerentes generales, en comparación con la del año anterior, ese temor se reduce y pasa, creo que de primera a tercera posición. La preocupación principal hoy son los riesgos laborables. Y los riesgos Ujú. laborables de regulación laboral, si bien existen porque hay un código del trabajo lo ha propuesto el Ministerio del Trabajo y que es completamente proteccionista y burocrático y que va a hacer que el empleado en la compañía tenga muchísimo poder adicional frente a un potencial despido. O sea, se establece casi para siempre, si así lo quisiera, con este código laboral. También hay señales de que llegaría con cambios a un Congreso, que el Congreso de repente no le tomaría la prioridad absoluta a aprobarlo, y eso también hace que sea un riesgo presente, pero acotado, si se quiere, dentro de los grandes riesgos macro. ¿Qué le permite al CEO, y esa es un poco mi lectura con esto, poder pensar mejor en cómo va a gestionar más adecuadamente, volver al management, que es lo suyo, ¿no? Ha tenido que Ujú. preocuparse mucho por el contexto y paralizar el management por el contexto. Hoy se sitúa más en un terreno medio y ahí empiezan a haber prioridades que ya no son las del año pasado. De pronto empieza a volver a pensarse en su transformación. O sea, la transformación como prioridad de los CEOs cayó y cayó considerablemente en los resultados del año pasado. Este año, en cambio, vuelve a tener prioridad. Y por supuesto, vuelve a tener prioridad después de una pandemia que nos digitalizó por fuerza. Entonces, hay varios indicios y también se siente en el mercado, te lo digo con transparencia, porque si converso con CEOs de empresas a ritmo de uno por semana, o sea, o gerentes de primera línea,
y vamos, hay como una suerte de resignación con las cosas y un poco Ujú. de, bueno, este es el estado, este es el estado de las cosas hoy y tampoco yo puedo bajar la guardia y simplemente decir, quedarme en parálisis hasta el final del gobierno. No, hay que seguir trabajando. Yo creo que el mayor riesgo era el riesgo de la incertidumbre. Hoy los riesgos ya los conoces. Y para la perspectiva de un gerente general, el que tengas riesgos conocidos te da cierta estabilidad y cierta predictibilidad. O sea, ya sabes qué hacer, ya sabes cómo reaccionar. No te van a sorprender de acá a 3 meses con otra asamblea constituyente, sino efectivamente ya tienes la perspectiva de trabajar con el contexto que uno tiene, ¿no? De hecho, la siguiente diapositiva va muy ligado a las prioridades de los gerentes generales para los próximos 12 meses. Y efectivamente, cuando la economía está un poco caliente y se busca enfriar y pueden haber muchos cambios en la coyuntura nacional e internacional, una de las cosas que siempre te dicen es cash is king. Así que buscarán la liquidez, asegurar la liquidez, pero también buscarán aprovechar de hacer mejoras internas, ¿no? Que es lo que también se destaca mucho en la encuesta. Sí, y sabes que también otra cosa que ha ocurrido, las empresas han encontrado eficiencias. Entonces buscas adaptarte, ¿no? Tienes presión externa y buscas adaptarte. Un punto que no dejo de lado porque me parece relevante es que finalmente tenemos un MEF más o menos estable. No con el poder de antaño, ¿no? Porque se le puede vencer en algunas batallas el código laboral en otro tiempo con un MEF eh, con poder, no pasaba, pues, ¿no? O sea, Ujú, vamos. Pero, y ahí en esa, de pronto, discusión de mesa interna, eh, pues puede perder algunas batallas, pero en las esenciales está y nos tiene cubiertos. Y en paralelo, por supuesto, un BCR. Entonces, tienes las dos instituciones macro que bandera, los buques, que son al menos esos dos, los mantienes cubiertos, ¿no? Eso no es poco para un empresario, ¿no? Te da un margen de predictibilidad y ujú. menos el riesgo de la Asamblea Constituyente, están los laborales, pero todavía como les digo, con un riesgo todavía acotado, y al final dices, tengo que seguir echando a andar. Hay una mezcla que hace posible, o sea, porque es la predictibilidad de los riesgos. Hay nuevos riesgos, pero finalmente, como decías, Son ya los tienes en conocidos. un panorama, ¿no? Exacto, Ya los ves con más o menos claridad. exacto. Sí, es un punto a favor, digamos, es el peor es nada, ¿no? O sea, idealmente deberíamos tener menos riesgos, pero si lo tenemos es mejor conocerlos, saberlos y trabajar en base a ellos. A ver, tenemos una pregunta un poquito fuera de foco, pero igual, os ha encantado de responderlas. ¿Cuál es la tasa de morosidad en ThinkSmart? Nosotros tenemos históricamente una cobranza efectiva de más del 96%, o sea, una morada de 4% de la cartera histórica. Eso supone que de cada 25 empresas, 24 pagan perfectamente bien y hay una que se puede estar demorando. Sin embargo, las tasas de morosidad no suponen en todos los casos que termine siendo impaga. Eso significa de que las empresas que puedan llegar a mora pasan a las etapas de cobranza de nuestra área de cobranza ilegal y ahí hay muchas acciones que se llevan a cabo para que finalmente se logre conseguir el mayor retorno posible y el retorno del capital. Eh, y cierro paréntesis porque lo que me encantaría con comentarles también era algo que se habla muchísimo, ¿no? O sea, acerca del dólar y el tipo de cambio. Ya nos habíamos adelantado un poco acerca de las preguntas de si el dólar es una buena alternativa para invertir o para ahorrar. Eh, y la intervención cambiaria que también hizo el BCR, ¿no? Ahorita estamos muy cerca a los ratios del 3.7, 3.8. ¿Qué lectura le das al tipo de cambio
en estos momentos, David? Bueno, creo que como los riesgos que internalizaron los gerentes generales, el riesgo, la incertidumbre política ya está internalizada en el precio actual del dólar, ¿no? Y lo que les decía es, oye, si tú, pues tu razonamiento político y tu perspectiva política que es que este gobierno va a terminar adelantando el final de su mandato por A o B motivos y que va a entrar un gobierno de derecha, bueno, ahí tienes una posibilidad hacia la baja que de pronto puede ir en torno al 0,2 o 0,3, que es un poco lo que nos dejó la salida de 15.000 millones de dólares según el BCR, que fue el capital que se largó del país el año pasado bastante por vida. Entonces, ahí queda ese margen. Parte de ese capital ha vuelto, ¿ah? Y está volviendo, pero Ujú. está volviendo todavía medio a cuentagotas. Había una sensación de que podía estar volviendo con un poco más de fuerza. No la tenemos 100% confirmada, pero sí, hay cierto retorno, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay un superávit comercial, o sea, hay un precio del cobre que es alto y que incluso en situación de conflictividad, y si ahora hay una reactivación de las bambas, significa que llegan muchísimos más dólares al Perú, pues, ¿no? Entonces, parte de lo que ocurrió el año pasado en conjunto es que, por un lado, tuvimos mucha incertidumbre política, eso reventó el dólar hasta por sobre el 4,1, que era un precio brutal. Yo me Que no acuerdo. tenía que ver con el tema internacional, o sea, efectivamente Sí, ese sí, galope fue enteramente local. esa fue enteramente local y claro, en un momento que yo había cambiado dólares a 3,81 lloraba, pero cuando llegó a 4,1 no hay dólar caro, pues, ¿no? Exacto. Lo de siempre. Ahora, eh, eh, frente a eso, como esa ola, que era muy local, vino la siguiente, que fue el precio del cobre alto, trae muchos dólares al Perú, por tanto, te inundas un país de dólares y por supuesto va a bajar el precio frente a la moneda local, ¿no? Eso es lo que ocurrió y por eso vimos, básicamente, como principal factor, eso hizo que esa subida empiece a bajarse y volvamos al régimen de 3,7. Ahora como que otro motor viene, porque ya ese otro también se termina de internalizar. Va a continuar naturalmente. Tenemos un precio de cobre Ujú. alto y va a continuar llegando dólares al mercado. Eso es lógico, ¿no? Pero pues ahí tienes pues la Fed, ¿no? Y la Fed, que actúa a nivel global, retira dólares del mercado justamente a la par mientras va subiendo su tasa de interés de referencia. Va encareciendo el crédito y por otro lado hay un asunto con los bonos del tesoro, ¿no? Pero que le permite retirar dólares del mercado. Digamos, esa es la idea base detrás, ¿no? Y esto también, nuevamente, mueve el dólar. Hay menos dólares en el mercado y por tanto, si hay menos dólares en el mercado global, este se encarece frente a las otras monedas. Entonces hay efectos hacia arriba y hacia abajo. Las proyecciones dentro de todo esto nos arrojan o nos están llevando hacia cerrar el año un poco más caro que lo que tenemos hoy. Hoy no sé cuánto tú de pronto, Alex, tienes el número más a la mano de hoy, ¿no? Pero veíamos que debería encarecerse un poco hacia finales del año y llegar al Estamos en 3,80. 3,8 en estos momentos. Hasta el 3,8 ha estado subiendo y debería llegar a un 3,85, estabilizarse por allí. Pero nuevamente, quien te dice que tiene el precio del dólar tiene una bola de cristal, es brujo, es un iluminado, tiene una bendición de Dios, no lo sé. Porque son proyecciones, las proyecciones van cambiando de acuerdo a las circunstancias, se insertan factores. Y yo creo que como todo en la vida, en inversiones hoy, en este mundo que es buca, hay que acostumbrarse a la volatilidad. O sea, esto mañana, lo que te digo hoy, en 3 días puede ocurrir, entran dos factores más y no significa que te engañé. Significa que a los factores de hoy, este es lo que podría ocurrir. A los factores de mañana Ujú. no. De hecho, a muchos inversionistas de riesgo medio alto les encanta la volatilidad porque ahí es donde aparecen las mayores y mejores oportunidades, ¿no?
Sí, pero no juguemos a eso, ¿no? Depende, o sea, si nuestro nivel es otro, no juguemos pues a Wall Street, ¿no? No, vamos, Exacto. juegas a Wall Street si tienes las fichas, pero si no las tienes, vamos, riesgos acotados. Y yo juego bien de local, entonces si juego bien de local, ¿qué me hago metiendo tanto en dólares, ¿no? Ujú. Eh, Ahora, claro, si de pronto quieres comprar un inmueble, estás pensando, el inmueble que estás pensando es en dólares, de pronto empiezas a ahorrar en dólares, tiene pleno sentido. Traten de mirar cuáles son sus objetivos de inversión en general, en el corto, mediano, largo plazo, y cuál es su aversión al riesgo, cuándo quieren necesitar esa liquidez, cuándo la van a tomar y sobre eso recién empiecen a decidir, pues, cuáles son sus mejores opciones de inversión y cómo van a distribuir lo que tienen ahorrado. La última temática que queríamos compartirles era lo del, bueno, mercado de renta variable en general, ¿no? Las bolsas mundiales también han supuesto un momento crítico. Es lo que dicen en muchos casos, estamos en un momento bajista. Eh, ¿Qué perspectiva? ¿Cuál crees que son también las razones? ¿Tiene que ver con inflación? ¿Tiene que ver con qué cosa? Mira, soy poco bolsero, he visto estas caídas, a mí no me preocupan mucho las caídas, sobre todo cuando se trata de una inversión en largo plazo, ¿no? Estamos muy mal acostumbrados, creo, y quizás la regulación nos lleva a eso, a mirar nuestra FP como si, en el día a día, ¿no? Hay gente que lo hace en el Ujú. día a día, pero hay gente que lo hace una Sí, vez sí, al sí. mes cuando llega el reporte, pero también es inútil verlo una vez al mes. O sea, pero seguramente la A regulación, menos que te jubiles de acá a un mes, pero si no. claro, al menos que te jubiles acá un mes, pero trato de no preocuparme tanto por eso, porque estamos pensando en el largo plazo. Lo que sí está ocurriendo es que hubo unas caídas ahí duras, complejas de asumir, si lo estás viendo como si vas a tomar el cash hoy. Lo que sí, claro, estaba evaluando y de pronto ahí le pediría a Alex a ver qué opina, ¿no? Yo quiero retirar aprovechar este retiro de las AFPs, ¿no? Pero ha habido una caída y hay un cronograma que Ujú. tiene 4 fechas o dice, y ojo con ese detalle que no me parece menor hoy, o dice que puedes hacer tu retiro al final, es decir, dejar pasar las 4 fechas, Los el cuatro retiro, momentos hasta que saques todo. Ujú. y después de eso, como el plazo, las FP tienen un plazo de 3 meses, tienen una ventana. Han dado su cronograma en los primeros dos. Si tú no tomas en los primeros dos, todavía tienes un mes entero para tomar. Y en ese mes entero, yo presumo que ya tu retiro va a ser completo o que te dan nuevas fechas, pero que van a ir hacia adelante. Y dada la volatilidad del mercado y las caídas, estoy pensando seriamente, y es algo que tengo que mirar con más detalle, si no me meto al cronograma, sino más bien espero al retiro hacia ese final, para poder darle un espacio mínimo de tiempo a esos portafolios o a mi portafolio a que tenga nuevamente, recupere sus niveles anteriores. Porque lo peor que podría hacer es justo sacar en la caída, ¿no? Quiero sacarlo cuando le dé chance a la mejor recuperación posible. Sí, es también como tú bien dices, una bola de cristal para ver si es el momento donde se va a recuperar o va a terminar bajando y bajando aún más. Sé que algún momento va a tener que subir, la pregunta es cuándo. Mi perspectiva, y también de hecho ahí alguien preguntaba, ¿recomienda retirar la FP? Pues volvemos de nuevo al depende. Lo que sí podemos decir es la experiencia particular o decisión personal que cada uno tendría. David dice que la piensa sacarlo. Yo probablemente también. Pero más porque mi perspectiva es tener un mayor control sobre la inversión que tenga. No soy de la filosofía de que si yo pudiera controlar mejor el dinero que quisiera utilizar para mi jubilación, podría decidir mejor el criterio de qué invertir y qué no.
Pero bueno, es una perspectiva diferente, ¿no? Yo prefiero en algunos casos tener ese tipo de control. Pero en otros no. Y los otros prefieren dejarlo a un experto, un especialista y confiar en los criterios que una AFP toma, tomando como bolsa los miles y miles de dólares que tenga del dinero de la gente. Pero bueno, es una perspectiva bastante personal. Aquí Héctor nos dice, quisiera que me recomienden un libro y si es posible me comenten cuál fue su mejor inversión. Adicional, felicitar a Alex por FISM y agradecer a David por la información muy útil. David. Mira, yo he ido diversificando en algún momento, y no voy a tirar flores, pero que es verdad, me fue muy bien con facturas, o sea, realmente me fue muy bien. Yo luego he experimentado en bolsa, pero no le di los tiempos adecuados porque finalmente tomé, y es lo que les recomendaba al inicio, yo también he cometido, digamos, errores de llevar casi todo mi portafolio a bolsa pensando ya en un horizonte de largo plazo y después finalmente decidirme por un inmueble y retirarlo. Igual, por supuesto, fui muy sensato en ver cuál era el momento para el retiro más adecuado como para que no me agarren en la volatilidad de una bolsa o de un portafolio bolsero en las partes bajas de las curvas, ¿no? Sino más bien en un Ujú. momento hacia arriba y lo tomé. Entonces, yo diría que mi mejor inversión fue entre facturas en el cortito plazo, en el que yo iba comprando, en algún momento tuve algunas decenas de miles de soles, digamos, pocas, pero invertidas en distintas facturas, además me gustaba el juego, ¿ah? O sea, cada 90 días cobrar y volver a escoger otras alternativas, me fue muy bien. ¿Tuve algún detalle cuando vino la pandemia? Sí, pues, ¿no? La pandemia puso un poquito complejo a las empresas, pero ya no es el escenario de hoy. Entonces, creo que también hay un Ujú. espacio de confianza en facturas. Y bolsa yo creo que sí lo es, pero en el otro horizonte, ¿no? Para mí, Exacto. voy a volver a bolsa. Yo voy a volver a bolsa de todas maneras, pero voy a volver a bolsa ya en el que va a ser mi fondo de jubilación, que va conectado con la otra pregunta, ¿por qué yo retiro? Porque yo voy a construir también en paralelo y tengo esas posibilidades de construirme un pequeño fondo que voy a invertir en el largo plazo. Si no lo tienes, no sé si sea pues bueno, necesariamente bueno estar eh, vaciándote el fondo de jubilación, ¿no? O sea, piénsese un poquito más allá de lo que ocurre hoy, ¿no? Aunque el sistema siempre tenga cierto riesgo, ¿no? Un libro, voy a Ujú. pensar en un libro mientras Alex responde. Pues mi perspectiva es bastante más, no sé, matemática. Yo separo mi lógica de inversión en tres modelos, en los de inversión de bajo riesgo, medio y alto, y a cada uno le asumo un porcentaje. Yo soy con una versión al riesgo bastante más baja, es decir, tengo 20% en inversiones de bajo riesgo, un 50% de riesgo medio y un 30% de alto. Dentro del muy bajo son los depósitos a plazo. Dentro del bajo invierto en Finsmar, en las facturas. Y entre el medio y alto tengo rentas de fondo mixto y bolsa de valores, ¿no? Y un pequeño pedacito de cripto, pero nada tan fuerte como que forme parte importante de mi portafolio. Pero yo insisto en que para mí la diversificación es clave y el que se sea muy consciente acerca de cuál es el perfil que uno quiere asumir bajo la perspectiva tanto de cuánto te conoces como cuánta versión al riesgo eres capaz de asumir y qué horizonte tienes con ese dinero, ¿no? Si es a corto, mediano o largo plazo. Hay Hay una... Ah, libros, bueno, libros, David. hay libros. Mira, a ver, hay uno que hace muchísimos años leí de un argentino que se llama Hernán Iglesias. Hernán Iglesias, búsquenlo así, debe estar en Kindle, en versión online. El libro físico difícilmente lo van a conseguir. Que fue una crónica premiada llamada Golden Boys. Y Golden Boys era una camada de economistas, bolseros, argentinos, que tuvo mucho éxito en Wall Street y que terminó en los grandes bancos de inversión.
renegociando la deuda con Argentina. La historia es como del círculo de los propios argentinos, de una camada de gente que era de la camada de promoción Chicago Boys, que terminan volviendo para negociar. Y bueno, por supuesto se deslizan algunas hipótesis, pero muy divertido como historia, muy bien contada. Pero ya más en términos como económicos, me gustó mucho Freakonomics, pero para la diversión Mm. pura y dura. Es un libro entretenido de historias cortas buenísimas, Freakonomics, y otro, ¿Por qué fracasan los países? Uno más como macro por encima para entender qué pasa con el mundo y las economías, ¿no? Yo creo que por ahí esos 3 títulos creo que les pueden ser útiles. Buenísimo. Hay alguien que también, y se lo comparto, ¿no? Miguel Galvez comparte también un libro que se llama Recuerdos de un operador de acciones en la bolsa. A mí en particular me ha gustado mucho El inversor inteligente de Benjamin Graham, porque me parece en concepto y en teoría un buen basics para comprender un poco la lógica y la filosofía de tomar decisiones de inversión. Pues, bueno, una última pregunta, ¿no? Consulta, ¿qué opinan de invertir en factoring fuera de Perú? ¿Cuáles son los países con mejores condiciones para invertir en factoring? ¿Y qué tan rentables pueden ser descontando los impuestos correspondientes? Estarías hablando de un tema un poco más complejo. La inversión fuera, si es que no se tiene un agente local, obviamente te impacta en las decisiones de tributos y otras. Eh, Usualmente el factoring en países más desarrollados tiende a ser para la empresa muchísimo más barato y por tanto para el inversor menos atractivo. En casos de España, el coste del factoring puede estar al 8% anualizado. Entonces eso significa que un inversionista podría ganar 4% anualizado. Entonces yo no recomendaría bajo ese esquema porque las tasas de referencia en países desarrollados es bastante más bajo. Las tasas de ahorro aquí de depósito a plazo en, no sé, en España está por el 2%, 3%, y eso. Entonces, en general no me parecería, conociendo que en el mercado peruano hay una oferta interesante como la que propone FinSpot, no vería una buena idea el de otros países, precisamente por el tipo de tasas, ¿no? ¿Y hay algún tutorial sobre las inversiones en facturas? Pues sí la hay, la tenemos en nuestro canal de YouTube en FinSmart y si no, perfectamente puedes escribirnos al chat para resolver cualquier pregunta y duda que tengas. Últimas palabras, David, Vamos, sobre este confíen un tema. poquito. No, confíen un poquito en el país, ¿ah? Yo creo eh, que vamos a salir de esta. No es fácil. Me ha costado a mí muchísimo también meterle algo de optimismo, pero creo que es necesario. Pero además porque, claro, si todos cambiamos un poquito de perspectiva, también la rueda empieza a girar, ¿ah? Es un poco la parálisis absoluta, el miedo, el terror, no nos va a conducir absolutamente a nada. Pero creo que además nosotros mismos también podríamos sentir cierto riesgo acotado en nuestras vidas y este es el país en el que vivimos, si es que vivimos en el Perú, ¿no? Así que hay que construir al margen de, sin resignación, pero hay que construir sobre las bases que hay, ¿no? Entonces creo que hay espacio para eso. En términos de inversión, eso también implica mirar como una apuesta que no termina siendo tan riesgosa. Apostar por el Perú hoy no es tan riesgoso finalmente. Y cuando puedan, denle una mirada, que eso también ayuda a clarificar, a no dejarse llevar solo por los miedos, a lo que opinan un Goldman Sachs, lo que opina un S&P, lo que opina un Moody's, que si bien marcan sus reparos con la gestión, también son mucho de marcar claramente cómo los fundamentos han resistido, cómo las bases han hecho lo suyo, cómo ciertas instituciones prevalecen, cómo frente a otros países no estamos acabados como creemos a la interna. Acá en la interna nos sentimos como en incendio, pero desde Ujú. afuera parecen chispazos, ¿no?
Hay que ver, hay que buscar la perspectiva correcta. Y yo debe estoy convencido de la capacidad de resiliencia del peruano, que cuando estás en otro país, uno no es tan consciente de cuán importante y clave es. Que cuando tú ves las cosas difíciles, dices, pues me la ponen más difícil, pero eso no quiere decir que yo voy a seguir remando. Y finalmente me quedo con lo que dije al inicio, ¿no? Las oportunidades en el Perú compensan el riesgo de lejos. Así que si uno no crea empresa en un país que quieres verlo crecer y tienes esa capacidad resiliente de seguir remando, vas a encontrar ese círculo virtuoso de que si todas las personas pensamos así, no hay Estado, no hay gobierno, no hay política que pueda parar a que la gente empuje individualmente por el fin colectivo, ¿no? Totalmente. Pues bien, les agradecemos a todos los asistentes al webinar. Espero que les haya interesado, que les haya servido, que finalmente encuentren algo de utilidad, más allá de qué decisión tengan específica de inversión o una visión macro de lo que ustedes quisieran saber. Como les decía, en Finsmart tenemos la apertura. Queremos darles herramientas para que ustedes puedan tener un mejor pensamiento crítico para poder decidir en qué invertir y cuál puede ser la mejor perspectiva para ustedes desde su punto de vista y su aversión al riesgo y la forma en que quisieran utilizar sus inversiones en el Perú. Les agradecemos y hasta en otra ocasión. Muchas gracias, David, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti y a Finsmart. Un abrazo. Buenas noches.